En los caminos de la sierra, juro que vi a una mujer buscando a su esposo, y esa noche entendí que no hay espíritu que no descansa hasta que uno lo escucha. Relatos Arlov. La mujer de la neblina, escrita por Arlov. Ya mis años, cuando el cuerpo se vuelve lento y la memoria pesa más que los huesos, y uno entiende que hay cosas que uno debe contar antes de que la memoria empiece a fallar. Muchos en aquel pueblo siguen diciendo que lo de aquella mujer fueron cuentos nada más, pero yo lo viví, y aunque ya camino lento y me tiemblan las manos, todavía siento el mismo frío en la espalda cuando alguien menciona la neblina. Todo comenzó una noche de octubre, allá por los años 60, cuando el pueblo crecía poco a poco. No teníamos nada de luz, solo nuestras lámparas. En aquel entonces corría el rumor. Una mujer andaba preguntando por su esposo que se había desaparecido. Hasta ahí nada raro. En esos tiempos, la gente se perdía fácil por la sierra. Pero lo extraño fue que nadie la conocía. Nadie sabía de dónde venía, y lo peor, que solo aparecía cuando la neblina era tan espesa que no te veías ni las propias manos. Los primeros en hablar fueron los jóvenes que iban a cortar madera. Volvieron pálidos y temblando, jurando que una mujer se les atravesó en el camino. Que no escucharon pasos, que la neblina solo se abrió, y dijeron que la mujer bajó la cara y preguntó: ¿No han visto a mi marido? Nadie supo qué responder. Nadie tuvo el valor de preguntarle su nombre. Lo único que contaron fue que la mujer se veía triste. No era una tristeza normal, sino una que parecía venir de otro lado. Ya saben, del más allá. Yo pensé que eran puras palabras. En los pueblos, un chisme crece rápido y cuentos hay muchos. Y antes de que te dieras cuenta, ya se habían vuelto leyenda. Pero al pasar los días, la cosa se puso más seria. Cada vez eran más los que aseguraban haberla visto entre la neblina, siempre preguntando lo mismo. Hasta que una noche me tocó a mí. Venía de dejar a mi mamá con una vecina enferma, y la neblina estaba tan cerrada que el aire sabía a humedad. Caminaba despacio, sosteniendo la lámpara, y cuando pasé junto a unos árboles, escuché una voz de mujer, como si saliera de algún tronco hueco de algún árbol. Decía: Señor, Señor, ¿me ayuda, por favor? Me detuve de golpe. Sentí un escalofrío que ni mi edad ha logrado arrancarme. ¿Quién anda ahí?, pregunté. La neblina se movió, y era como si algo caminara dentro de ella, y entonces la vi. La mujer salió de entre la bruma como si estuviera hecha de ella. Venía vestida de negro, y el cabello pegado al rostro. Las manos las tenía blancas, sin color, como si la sangre la hubiera abandonado hacía tiempo. ¿Ha visto a mi esposo?, me preguntó. No sé por qué, pero no supe qué contestar. Me quedé callado y sentí que algo malo iba a pasar. Le dije: no, señora, no he visto a nadie. Ella inclinó la cabeza despacio, y en ese momento sentí un miedo que nunca he vuelto a sentir igual. Y aunque mi cuerpo me pedía que corriera, no podía mover un solo músculo. Entonces ella dijo: usted no es él. La neblina de pronto se cerró alrededor de ella, y en un segundo ya no estaba. El silencio quedó tan pesado que parecían horas las que pasaron antes de que pudiera volver a moverme. Y esa fue la noche
en que todo empezó. Cuando por fin pude mover las piernas, y después de verla, caminé casi arrastrándome hacia la casa. Sentí que el frío de la neblina me rodeaba, como si me siguiera por detrás. Abrí la puerta y la luz amarillenta de la lámpara me encandiló un poco. Mi esposa estaba sentada remendando una camisa y solo me vio entrar. Se levantó de golpe porque, según sus palabras después, venía más pálido que un muerto recién velado. Me preguntó que si qué me pasó. Ella se acercó a mí. Era como si yo me fuera a desmayar. No podía hablar. Traía la garganta cerrada, el pecho apretado y un temblor que me bajaba desde la nuca hasta las rodillas. Ella me tomó del brazo, me sentó en la silla y se inclinó para verme de frente. Me dijo: «Habla, hombre, ¿qué traes?». Yo respiré, tratando de que me saliera la voz. Y apenas pude hablar y le dije: «La vi. No eran cuentos, yo la vi». Mi esposa hizo una cara de extrañada. Hizo un gesto, ese que hacen las mujeres cuando creen que uno regresa borracho, y entonces me dijo: «Ay, por favor, no empieces. Estás igual que los plebes, asustándose solos. A lo mejor esa señora necesitaba ayuda. Tú sabes que por aquí pasa gente que viene de lejos. Este lugar es de paso. La neblina hace ver cosas que no son». Yo le negué con la cabeza. Le dije que todavía sentía que si cerraba los ojos, la vería parada frente a mí otra vez. Le dije: «Tú no entiendes, mujer. Ella no era normal». Ella se volvió a sentar frente a mí. Cruzó los brazos y me miró fijamente, queriendo a lo mejor que me calmara. Pero yo veía que, aunque trataba de hacérsela fuerte, su mirada empezaba a inquietarse. Me volvió a preguntar: «¿Qué viste?», esta vez más tranquila. Le contesté cómo salió de la neblina, cómo se le escucharon los pasos, cómo me habló. Mi esposa apretó los labios y negó, pero ahora estaba más nerviosa, moviendo la pierna como cuando algo no le gusta. Me dijo: «Es tu cabeza. Tú solo te espantaste. La neblina te jugó una mala pasada. Mañana, y ya que duermas, vas a ver que el susto se te va a pasar». Pero yo sabía que no era cierto. Lo que había visto esa noche se sentía y no solo lo veía. Y mientras mi esposa hablaba, intentando convencerme de que todo había sido una confusión, yo no podía sacudirme la sensación. Estaba buscando a alguien que le respondiera, me decía, y por alguna razón que aún no entendía en ese entonces, esa noche me eligió a mí. Yo, la verdad, como siempre, fui medio chismoso y no sabía quedarme con nada guardado. Al otro día por la tarde me fui con los amigos, ahí donde siempre nos juntamos, debajo de un gran guanacaste que daba una sombra hasta los días más calientes. Era nuestro punto de reunión. Había piedras para sentarnos, una tabla vieja que usábamos de mesa y casi siempre algún trago que alguien llevaba. Cuando llegué, ya estaban ahí 3 de ellos, platicando tonterías y riéndose como siempre. Apenas me acerqué, me dijeron que sí que traía, que andaba como ido, y yo, con esa necesidad de soltar lo que me pesaba desde la noche anterior, me senté, destapé el trago y les conté. Claro, no todo, porque no quería que pensaran que me había vuelto loco, pero sí lo suficiente de la mujer, la neblina y su voz. ¿Cómo me habló? Hubo un silencio pequeño, de esos que duran poco, pero que uno siente muy largo. Y luego vino exactamente lo que me esperaba. 2 de ellos se quedaron serios, escuchando con las cejas levantadas, como si por dentro quisieran creerme, pero les diera pena admitirlo.
El otro, el más burlón de todos, soltó una carcajada tan fuerte que hasta espantó un par de pájaros del árbol. Dijo: ¡ay, no chingues! Seguro era alguna viuda buscando camino, y tú, que eres muy miedoso, ya la andabas volviendo espanto. Los otros dos se rieron, no porque les hiciera tanta gracia, sino porque así eran. Seguían la corriente para no quedar mal. Yo solo los miré intentando no enojarme, pero traía dentro esa mezcla rara de coraje y miedo. Les dije que no era broma, que la mujer no caminaba como una persona normal, que parecía que la neblina la traía, que la voz que tenía no era de alguien vivo. Uno de ellos, el más serio, me puso la mano en el hombro y dijo que tal vez sí había visto algo, y que últimamente otros también hablaban de ruidos raros cuando la neblina bajaba del cerro. El más burlón se rió más y dijo que si tanto miedo sentía, que no saliera de noche, para que las mujeres no me metieran otro susto. Yo me quedé callado, pero por dentro sabía que no había sido una mujer normal. Lo supe desde el momento que me habló. Lo supe por la forma en que la neblina se movía a su alrededor. Y lo peor fue, mientras mis amigos se reían y brindaban, yo sentía ese presentimiento, ese que me apretaba el estómago. La mujer iba a volver a aparecer, estaba seguro, y cuando lo hiciera, la verdad yo no quería estar ahí. Pero las horas pasaron entre pláticas y tragos, y cuando empezó a oscurecer, cuando el aire cambió, yo dije que ya me iba, porque no quería que se me hiciera más tarde. Pero el burlón, con una sonrisa de siempre, dijo: sí, ya vete, no vaya a ser que te metan otro susto, no vaya a aparecer tu novia, la de la neblina. Los otros rieron de nuevo, no por maldad, sino porque así éramos. Éramos unos mensos queriendo quedar bien frente a todos los demás siempre. Y uno, por orgullo y por no verse cobarde, o tal vez por no darles el gusto, decidí quedarme. Ese fue exactamente lo que me pasó. Me quedé sentado, aunque por dentro sabía que era una mala decisión. Lo sentí en el estómago, era como un nudo, pero aún así, como no pasaba nada, yo les dije: ¿cuál miedo? Y ahí seguí tomando con ellos, como si el trago pudiera burlarse del destino. Pero ahora, después de tantos años, sé que no fui el único tonto esa tarde. Ellos también lo fueron, porque no supimos leer las señales, no supimos escuchar el silencio que empezó a cubrirlo todo cuando el sol se escondió detrás de aquellos cerros. Esa neblina bajó más rápido de lo normal. Era un aviso, pero nosotros éramos tercos y confiados. Lo ignoramos. Nos quedamos ahí platicando tonterías, riéndonos sin saber que esa noche, al regresar a nuestras casas, algo nos iba siguiendo sin que lo notáramos. Porque el destino o el karma o lo que sea que anda escuchando lo que uno dice y cómo lo dice, ya te está esperando y no iba a tener piedad con ninguno de nosotros. Nos fuimos de regreso y ya estaba muy oscuro. El aire había cambiado y la noche parecía más pesada. Caminábamos con la luz de la luna, alumbrando lo poquito que se podía. Íbamos bromeando de cosas, diciendo tonterías, como para espantar aquel silencio, pero yo por dentro traía un nudo que no se me quitaba. Era un presentimiento, una sensación de que algo no estaba bien, como si el camino nos estuviera empujando hacia algo que no queríamos ver. De pronto, delante de nosotros, la neblina apareció sin aviso, como si hubiera caído de golpe. A mí se me enchinó la piel desde los pies hasta la cabeza. Lo sentí clarito. Era frío que no viene de ningún lugar, sino de algo que uno no entiende.
Mis amigos no dijeron nada, pero les vi la cara. Los muy machos se quedaron quietos un segundo mirándose entre ellos, sin querer aceptar que también estaban poniéndose nerviosos. Esa neblina era espesa, baja, como si se moviera por sí sola y no por el viento. Pero nadie dijo nada. Todos se hicieron los valientes, porque así éramos. Nadie quería ser el primero en admitir que tenía miedo. Aún así seguimos caminando entre ella. El camino no lo sabíamos de memoria. Cada piedra, cada curva, era imposible perderse, aunque no viéramos mucho. Caminamos así, hombro con hombro, pretendiendo que nada pasaba. Pero yo sentía cómo el silencio se hacía más grande, cómo los grillos dejaban de cantar y mientras más avanzábamos, más densa se volvía la neblina, como si nos envolviera, como si estuviera esperando algo o a alguien. Y de pronto, sin aviso, la neblina se abrió como si dos manos invisibles la apartaran. Y allí estaba ella. Solo apareció en medio del camino, quieta, con un vestido que parecía moverse aunque el aire no soplara. Yo quise correr, lo juro por mi madre, pero las piernas no me respondieron. Era como si el miedo se me hubiera clavado en la tierra. Y por las caras de mis amigos, supe que ellos estaban igual, queriendo moverse, pero algo los tenía amarrados, como si la misma neblina nos estuviera agarrando por los tobillos. Ella empezó a acercarse despacio, sin prisa, como si supiera que no teníamos a dónde ir. Y cuando habló, su voz no fue un grito, sino algo que se coló en el oído y en el pecho al mismo tiempo. ¿Han visto a mi esposo? Todos al mismo tiempo contestamos que no. No sabíamos nada de su marido. Las voces nos salieron temblorosas, como de niños regañados. Pero yo, no sé por qué demonios, abrí la boca y pregunté, ¿y quién es su esposo? Apenas terminé de decirlo, ella levantó la cabeza. No sé cómo explicarlo bien, pero su rostro cambió. No se le veía la tristeza de la primera vez. No, algo dentro de ella se quebró y salió a la luz. Sus ojos, que antes estaban apagados, se encendieron con rabia, y entonces gritó con una voz tan fuerte y tan fría que me heló hasta el alma. Dijo: «¡Quiero a mi esposo!». El grito retumbó en aquel lugar como si hubiera rebotado en todas las piedras del camino. Fue el tipo de sonido que no se olvida nunca, y en ese instante, no sé cómo, nuestras piernas se soltaron. Corrimos como alma que lleva el diablo. Mis amigos salieron disparados, pero yo, al primer paso mal dado, tropecé con una raíz escondida entre la tierra. Sentí como el pie se me dobló y un dolor agudo me subió hasta la rodilla. Caí de boca, tragué tierra y solté un grito pidiendo ayuda. Extendí la mano hacia ellos, a mis amigos, esperando que al menos uno volteara. Pero no voltearon, no dudaron, ni siquiera le bajaron el paso. Huyeron sin mirar atrás, corriendo como si la muerte misma les fuera respirando en la nuca. Yo me quedé ahí tirado, con el pie doliendo y la tierra pegada a la cara. Mi corazón estaba tan acelerado que sentí que se iba a reventar. Y detrás de mí escuché cómo la neblina volvía a cerrarse despacio, envolviendo el camino, y sentí que alguien, se acercaba por mi espalda. Yo me arrastré como pude, usando los codos y la pierna buena, pero no avanzaba casi nada, y cada movimiento me dolía. Apenas había logrado moverme unos metros cuando sentí ese cambio en el aire aún peor, ese frío que no venía del clima, sino de una presencia. Supe sin voltearme que ella ya estaba detrás de mí.
El silencio era tan grande que podía escuchar mi propia respiración rota y aún así se sentía otro tipo de aliento, uno que no venía de un ser vivo. Sí quise gritar, pero la voz se me atoró. Cerré los ojos fuerte, pensando que si no la veía, tal vez ella desaparecería. Pero entonces me vino a la mente algo que mi abuela me había dicho cuando yo era niño. En esas noches en que ella nos contaba historias, cuando decía que a veces hay almas en penas que no eran malas, solo que estaban perdidas, que buscaban ayuda y no sabían cómo pedirla, por eso asustaban. Esas palabras que toda mi vida tomé como cuentos de mi viejita me regresaron de golpe, como si las hubiera oído el día anterior, y por extraño que parezca, me calmaron tantito. No mucho, no lo suficiente para sentirme seguro, pero sí lo necesario para abrir los ojos y tomar aire. Me quedé quieto, sintiendo el dolor del pie, pero también una especie de coraje mezclado con compasión. Pensé que no iba a llegar lejos. Ella me alcanzaría antes de llegar a la primera casa del pueblo. Y si me quedaba ahí sin hacer nada, pues lo mismo. Así que dije, lo voy a intentar, aunque me temblaran los huesos, aunque sintiera que la muerte me respirara en la nuca, aunque supiera que a lo mejor no iba a salir vivo. Yo dije lo voy a intentar, porque si mi abuela tenía razón, si esa mujer era un alma atorada en algo que no entendía, tal vez hablarle podría salvarme o al menos darle paz a ella. Apreté la tierra con las manos y sin darme la vuelta todavía le dije, si necesita ayuda, yo puedo escucharla. Cuando dije eso, la neblina de atrás parecía moverse, como si hubiera respondido a mis palabras. Mi piel se volvió a erizar, me quedé esperando a ver qué hacía. Ella estaba tan cerca de mí que podía sentir cómo el frío me rozaba la nuca. Pero aún así me mantuve quieto, esperando que dijera algo, lo que fuera. Y de pronto su voz cambió. No era aquel grito que nos había partido el alma hace unos minutos, no. Esta vez habló con dulzura tan extraña que me dio más miedo que el grito. Era la voz de perderlo todo. Dijo, íbamos en la carreta. Íbamos de noche. El caballo se espantó. Y nos fuimos directo al acantilado. Él cayó antes que yo, y desde entonces no lo he vuelto a ver. Sentí como un escalofrío me recorrió la espalda cuando dijo eso. No por lo que contaba, sino por la forma en que lo dijo. Como si para ella ese momento todavía estuviera pasando. Como si no supiera que los años habían corrido. Era como si estuviera atrapada justo en el instante en que perdió a su esposo. Yo no dije nada, no podía. El nudo en mi garganta era tan grande que no me dejaba. Y entonces, sin aviso, lo que estaba a mi espalda dejó de sentirse. La neblina empezó a deshacerse. No había aire, no se movía ni una hoja del árbol más cerca. Pero aún así, aquella neblina parecía que se la tragaba el cerro. Esta se fue. Ella también se fue. Y así sin paso, sin sombra, sin rastro, como si nunca hubieran estado ahí. Me quedé tirado sin poder moverme, mirando la tierra, tratando de entender qué había pasado. El silencio volvió, pero ya no era ese silencio pesado. Era el silencio normal de aquel lugar, del de la noche. Los ruidos de los insectos regresaron poco a poco. Me dolía el pie, me dolía también el orgullo, me dolía haberme quedado solo. Y no sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez más, cuando escuché voces, muchas voces.
y el sonido de pasos que venían hacia mí. Era una bola de hombres del pueblo. Venían por el camino con lámparas, como si los hubieran llamado para una emergencia. Me rodearon sin preguntar nada. Nada más me levantaron entre varios y me echaron el brazo por encima del hombro. Les vi la cara y no necesité que dijeran palabra para entenderlo. Ellos ya sabían. Tal vez mis amigos, avergonzados por haberme dejado tirado, contaron algo sin decirlo todo. O tal vez en el pueblo ya se traían rumores más fuertes de lo que querían aceptar. Nadie se burló de mí. Nadie me pidió explicaciones. Solo me llevaron de regreso, como si fuera un herido de guerra, en silencio y cuidando que no me cayera. Con los días, ya recuperado, me puse a pensar en esas palabras que ella dijo aquella noche, cuando habló de la carreta y del acantilado. Y fue entonces cuando entendí que esa era su forma de pedir ayuda, que quizás llevaba años atrapada entre este mundo y el otro, porque nadie había ido a buscar a su marido. Se lo conté a mis amigos, y de todos, solo 2 dijeron que me acompañaban. Claro, el burlón se negó, puso un pretexto, pero yo sé que era puro miedo, y también vergüenza, por haber huido sin volver a verme tirado en el suelo. Así que un día temprano, nos fuimos a la vuelta de la punta. Así le decimos al último desfiladero antes de llegar al pueblo. Un lugar donde el viento siempre sopla raro y donde dicen que más de uno ha desaparecido. Pero esa es otra historia. Así que decidimos no irnos por el camino principal, porque es una bajada muy traicionera y si das un mal paso, te vas hasta el fondo sin que nadie pueda hacer nada. Así que nos metimos por el arroyo, subiendo entre piedras y raíces, agarrándonos de las ramas para no resbalarnos. El monte ahí se había cerrado, y los árboles casi no dejaban pasar la luz. Caminamos un buen rato, hasta que entre los matorrales vimos algo que parecía madera vieja. Nos acercamos despacio, apartando las ramas, y allí estaba la carreta, o lo que quedaba de ella. Ya casi no había huesos, solo unos pocos que estaban enredados entre la ropa podrida de un hombre, y más allá, como caídos a un lado, los restos de la mujer. Y un poco más arriba estaban los huesos del caballo. Todo estaba regado, como si el tiempo y los animales hubieran movido las cosas, pero igual se sentía pesado el ambiente, como si todavía quedara ahí el último suspiro de los 2. Mis amigos y yo nos quedamos viendo sin saber por dónde empezar, porque en ese lugar la tierra es pura piedra y no se puede escarbar aunque quieras. Así que buscamos unas piedras grandes, acomodamos lo que pudimos y ahí mismo les hicimos una tumba. Juntando las rocas que había por el lugar las cubrimos y con 2 palos hicimos las cruces, muy sencillas pero con respeto. Rezamos lo que nos acordamos, cada quien a su manera, y te juro que mientras estábamos ahí rezando, se sintió como si el aire cambiara, como si el monte respirara más tranquilo, como si algo por fin hubiera descansado. Nos quedamos un rato en silencio y luego emprendimos el regreso. Desde ese día, la mujer de la neblina jamás volvió a aparecer, y aunque algunos todavía dicen que son cuentos, yo sé lo que vimos y sé que a veces los muertos solo quieren que alguien los encuentre para poder irse en paz. Tal vez todas las sombras no sean malas, decía mi abuelo. Tal es el caso de la sombra del pueblo. Dicen que con los años uno olvida muchas cosas, pero no puedo borrar aquella sombra que separaba la entrada del pueblo como si fuera un guardián maldito.
Yo dejé de vivir allá en la sierra hace muchos años, entre los pinos, el olor a café recién hecho por las mañanas y ese aire tan limpio que se te mete por los pulmones. Pero todavía siento el mismo escalofrío cuando lo recuerdo, como si esa cosa siguiera ahí, esperando. A veces pienso que solo estaba cuidándonos y otras veces pienso que solo estaba esperando algo para entrar. Yo tendría unos 15 años cuando todo empezó. Fíjense que en aquel entonces el único cable que llegaba era el del poste frente a la tienda de don Evaristo. Todo lo demás era puro monte, cerros y silencio. Mi vida era simple, ya sabes. Ayudar con los animales y las siembras, traer agua de algún lugar. Pero una tarde fue como si algo se hubiera roto en lo normal. La gente empezó a hablar de que en la entrada del pueblo, justo donde el camino se hace más angosto entre dos piedras grandes, había aparecido una sombra enorme. No era de un hombre, ni tampoco de un animal, ni nada que pudiéramos comparar. Era una figura parada ahí, firme y quieta, como hecha de pura oscuridad. Los primeros en verla fueron unos arrieros que venían de madrugada. Contaron que sus burros se frenaron solos, como si hubieran visto al mismo diablo. Yo no creí tanto. A esa edad uno se siente muy fregón, muy valiente, por pura ignorancia. Pero una noche cuando regresaba de dejar unos costales con mi tío, la luna andaba alta, bien redonda, alumbrando todo como si fuera de día, y ahí, justo donde se juntaban las dos piedras grandes, la vi. Una sombra parada en medio del camino, alta, más alta que cualquier persona. No tenía forma exacta, era como humo negro, pero no se movía. Yo me le quedé viendo un rato, esperando que se moviera, o que se me dejara ir encima, pero no hizo nada. Solo estaba ahí, como vigilando. Me regresé caminando de espaldas, por si se llegara a mover. Y cuando llegué a la casa, mi mamá me vio blanco como si hubiera visto un muerto. Le conté lo que vi, y ella me dijo que esa sombra no hacía daño, que siempre había estado ahí, que los viejos del pueblo ya sabían de ella desde antes de que yo naciera. No más que no le hablaban porque no se debe nombrar lo que protege o lo que acecha. Eso me dio más miedo. ¿Para qué me contó eso? Pero bueno, los días pasaron, pero la sombra dicen que seguía ahí. La gente ya la evitaba. Para salir del pueblo usaban otro camino, uno que rodeaba por los pinos. Nadie se atrevía a pasar por ahí. Nadie, excepto algún borracho, que ya ves que el alcohol les da valor o les quita la razón. Dicen que le gritaron, le aventaron piedras y al día siguiente amanecieron en sus casas sin recordar cómo llegaron ahí. Unos amanecían con los pies todos cortados, como si hubieran caminado toda la noche descalzos. Otros sin guaraches, igual. Pero nadie muerto, eso sí. La sombra no entraba al pueblo y no daba un paso en él. Lo más raro fue cuando llegaron unos forasteros. Fue una tarde. Venían buscando trabajo. Venían en una carreta vieja y preguntaron por alojarse en algún lugar. Nadie quiso recibirlos, tenían mala facha, así que se quedaron a dormir en las afueras, ahí donde nunca pasa nadie. Esa noche el aire se puso pesado. Dicen que el foco de la tienda de don Evaristo empezó a parpadear sin razón. Los perros aullaban hacia la entrada del pueblo, y como a la medianoche escuchamos gritos, pero no gritos de borrachos y no gritos de terror, de esos gritos que no vienen de la garganta, sino del alma. Muchos vecinos salieron, alumbrando con lámparas, y vimos que la sombra ya no estaba en la entrada. Algunos decían que estaba rondando el pueblo por las afueras, pero nadie se atrevía a ir a ver. Yo sentía curiosidad,
esa curiosidad tonta que siempre he tenido. Le dije a mi papá que iba a ver qué pasaba, pero él me agarró fuerte del brazo y me dijo: esa sombra nunca se mete sin razón. Si se movió, es porque algo la despertó. Y así quedaron las cosas. A la mañana siguiente, encontraron la carreta de los forasteros. Las cosas de ellos estaban tiradas, pero ellos no aparecieron. No había huellas, ni una pisada, nada. Era como si se los hubiera tragado el monte entero. Al tiempo, se habló mucho de eso, y los rumores corrieron como suelen correr en los pueblos. Primero entre señoras que iban por agua y luego fuerte entre los hombres que se juntaban de vez en cuando. La historia de los 3 forasteros se volvió tema de cada noche. Unos decían que la sombra se los había llevado porque eran gente mala. Otros que solo se perdieron en el monte y ya no supieron regresar. Pero con los días empezó a salir la verdad, porque siempre hay alguien que sabe algo o alguien que escuchó más de lo que debía. Un arriero que venía desde otro pueblo contó que esos 3 no andaban buscando trabajo de verdad, que ya en otros lugares se habían metido en granjas y corrales para robarles animales y que al parecer venían huyendo de una familia que los andaba buscando por haberles robado. A nosotros nadie nos dijo eso cuando llegaron, pero cuando el arriero lo soltó, todo cuadró. La actitud de ellos, la forma en que miraban las casas, el camino que tomaron para dormir solos, todo apuntaba a que su intención no era buena. La gente empezó a decir que la sombra los había detenido antes de que hicieran algo en el pueblo, que la razón por la que nunca había entrado era porque solo vigilaba quién pasaba y quién no, que era un guardián que no protege por cariño, sino porque tiene un deber o una deuda vieja que cumplir, una de esas que nadie entiende. Unos le rezaban, otros la maldecían por asustar, pero todos coincidían en algo: la sombra sabía distinguir, y así se quedó. El miedo se fue apagando despacio, y con los días la vida volvió a lo mismo, y conforme pasaron los meses, la historia de los forasteros se volvió eso, un cuento que se contaba entre murmullos, algo que los niños escuchaban para no salirse de noche y algo que los mayores repetían para recordar que no todo lo que asusta es malo y no todo lo que sonríe es bueno también. Algunos decían que era el espíritu de doña Juana, aquella curandera famosa que vivió en el pueblo hacía muchos años, la misma que según los viejos curaba de espanto. Yo apenas si la recuerdo, pero mi madre me platicaba que doña Juana fue muy respetada en vida y también muy temida, porque sabía cosas que otros no se animaban ni a nombrar. Decían que hablaba con los cerros, que soñaba lo que iba a pasar, y que cuando alguien moría lejos, ella era la primera en enterarse antes de que le avisaran. Y claro, en un pueblo donde la gente necesita explicaciones para todo, era lógico que la sombra tuviera nombre tarde o temprano. «Ha de ser ella», decían algunos mientras se persinaban. «Ha de estar pagando algo que dejó pendiente», decían otros. Lo decían muy despacio, como si les fuera a escucharse. Yo no sabía qué creer, porque nunca vi a doña Juana en persona, y si la vi ni me acordaba, pero sí me acordaba de cómo hablaban de ella. No era mala, eso siempre lo dijeron, pero tenía un aire misterioso, como alguien que vive entre este mundo y otro. Las señoras iban juntando historias de cuando doña Juana ayudaba a la gente. «Si esa sombra es ella, no nos va a hacer daño», decía mi abuela, mientras echaba tortillas. La Juana nunca dejó que el mal entrara a este pueblo, pero también había quien no le tenía mucha fe a esa versión. Hubo un señor,
don Tiburcio, que juraba que doña Juana nunca tuvo sombra cuando caminaba al atardecer. Era como si fuera un espíritu en vida, y según él, ese tipo de gente no vuelve después de morir, a menos que tenga asuntos pesados que arreglar. Yo no sabía si creerle o no, pero la manera en que lo decía, con la voz temblorosa y los ojos clavados en la entrada del pueblo, me hacía pensar que sabía más de lo que contaba. Con el tiempo, entre chisme y chisme, la gente se acostumbró a la idea de que aquella sombra podría ser ella, y eso, aunque no quitaba el miedo, lo hacía más soportable. No es lo mismo pensar que uno tiene un demonio parado en la entrada, que creer que el espíritu de una curandera cuidaba lo suyo. Pero la verdad, nadie podía decirlo con seguridad, porque la sombra nunca habló y nunca dio señal de nada. Solo a veces la veían ahí, parada, como una figura hecha de noche, y pocos eran los que la habíamos visto. Un día, ya cuando nadie hablaba de eso, y la sombra no se había aparecido durante meses, un grito rompió la noche del pueblo. Yo recuerdo que estaba acostado, medio dormido, cuando escuché a alguien gritar desde afuera, y casi al mismo tiempo se escuchó otro grito, y este más desgarrador, más desesperado. Era la Ramona, la misma que vivía a 3 casas de la nuestra, gritando como loca, pidiendo ayuda y diciendo que su hijo se lo había llevado una mujer. No fue un grito normal, no era de esos de pleito, ni de un susto chico, era un grito lleno de horror, como si estuviera viendo algo que no alcanzaban las palabras. Mi mamá se levantó rápido, mi papá salió con una lámpara y yo detrás de ellos, con las piernas temblando. Cuando llegamos a la casa de la Ramona, la encontramos en la puerta, despeinada y llorando, agarrándose las greñas, diciendo una y otra vez que una mujer había entrado por la ventana y se había llevado al niño. En ese tiempo, cuando una mujer gritaba así, no se preguntaba nada, solo se actuaba. Y rápido entre varios salieron a buscar. Agarraban machetes, lámparas y palos y lo que tuvieran a la mano. Algunos ni se pusieron camisa. Yo me uní, aunque el miedo me estaba jalando por dentro, porque en el pueblo uno no se puede quedar cruzado de brazos mientras un niño se pierde, y menos cuando todos sabemos que en esos montes no hay animales que carguen un niño sin dejar rastro. Nos fuimos por la vereda que lleva hacia la entrada del pueblo, porque Ramona juró que la mujer salió hacia allá. Todos pensamos que era una bruja, porque la noche estaba fría, demasiado fría para la fecha, y vientos extraños nos hacían sentir que algo no andaba bien. No había luna, nomás una oscuridad gruesa que parecía tragarse la luz de las lámparas. Yo iba detrás temblando, recordando historias viejas, recordando la sombra que antes cuidaba la entrada, y ahí mismo sentí algo peor. Seguimos avanzando entre los arbustos, gritando el nombre del niño, pero el monte no devolvía nada. La Ramona seguía llorando detrás de nosotros, gritándole al monte que le regresara a su niño, y nosotros, con el corazón espinado, seguíamos avanzando hacia la oscuridad, sin saber si íbamos a encontrar al niño o a la mujer que se lo llevó. Y como a unos 100 metros o más, escuchamos a otros gritar, diciendo, ¡ahí lo llevan! Todos arrancamos, con el alma en la garganta. Llegamos donde estaban y nos dijeron que les pareció ver a 2 personas corriendo entre los árboles con un bulto en los brazos, que de seguro era el niño, que iba rumbo al arroyo, así que sin pensarlo nos fuimos todos juntos, oyendo a la Ramona llorar y diciendo que eso no era gente, mientras la noche se ponía más pesada y el silencio del monte nos empujaba a seguir, aunque el miedo ya lo traíamos como un cuchillo atravesándonos el pecho. Cuando los primeros llegaron al río,
Lo único que rompió el silencio fue el llanto del niño. Un lloriqueo bajito, como si ya no tuviera fuerzas. Estaba ahí, enrollado en su cobijita, puesto casi en la pura orilla donde el agua apenas rozaba las piedras. Los demás llegamos cerca, todavía con el pecho agitado por la carrera, pero alguien volvió a gritar y dijo: «Allá va la sombra». Todos volteamos al mismo tiempo y entre la oscuridad y la bruma que salía del agua se miraba algo moviéndose cerro abajo, rápido, como si flotara. Le aventamos las luces y aunque la agarramos tantito, se nos perdió entre los árboles que crecían pegados al arroyo. Seguimos avanzando con las lámparas y unos metros más adelante, justo donde el agua hacía un remolino, los encontramos. A un hombre y a una mujer estaban desnudos y tiesos. Los dos estaban tirados boca arriba, con los ojos bien abiertos, congelados, y tenían una cara como si hubieran visto algo que les arrancó el alma, algo que no podían ni gritar. Se miraban pálidos, como si el frío no fuera del río, sino de lo que fuera que los había tocado. Parecía que habían ido y regresado al infierno. Habían visto algo horrible. Nadie habló. Nadie se movió, pero todos pensaron lo mismo, aunque nadie se atrevía a decirlo. No lo decían fuerte, no fuera a escucharnos ella. La sombra salvó al niño, dijo uno, y esos dos se lo querían llevar. Nadie contradijo, nadie preguntó más. Solo nos quedamos viendo los cuerpos tiesos y luego volteamos hacia donde se había desvanecido la sombra. Era extraño aceptarlo, pero en esa noche fría, la sombra no parecía el enemigo. A los pocos días, el pueblo cambió, como si algo se hubiera destrabado, como si por fin nos hubieran quitado un peso de encima. A los años, los focos llegaron a las casas, se escuchaban radios por las tardes y hasta los niños jugaban en las calles. Había llegado la electricidad al pueblo. Los viejos decían que el pueblo se hizo muy ruidoso. En la entrada quitaron las dos piedras, las mismas que habían estado ahí desde siempre, marcando el límite donde la sombra nunca entraba. Ahí pusieron un letrero grande donde daban la bienvenida. El pueblo estaba creciendo. De la sombra jamás se supo nada, ni una aparición, ni una historia nueva. Se esfumó igual que había aparecido aquella noche en que salvó al niño. Pero yo, cada que vuelvo a mi pueblo, sobre todo el Día de Muertos, siempre hago lo mismo antes de entrar. Me detengo donde estaban las dos piedras, prendo una veladora chiquita y la dejo en el suelo, como muchos lo hacen también. No sé si es agradecimiento, no sé si es respeto o si es miedo, pero si todavía anda ahí, mirando quién entra y quién sale, lo único que sé es que cada que dejo esa luz encendida, siento como si una parte del monte me diera permiso de volver a pasar. Si los relatos te gustaron, te invito a escuchar otros de mi canal. Te aseguro que estarán igual o mejor que este. Y si te sientes muy valiente, comparte. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.